¿Alguna vez te has preguntado si vivir cerca de tus hijos en la vejez podría, en realidad, ser uno de los mayores errores de tu vida? Suena atrevido, ¿verdad? Al fin y al cabo, siempre nos enseñaron que la familia es nuestro refugio, especialmente en la tercera edad. Pero, ¿y si te dijera que esta cercanía podría robarte tu independencia, afectar tu bienestar emocional e incluso hacerte olvidar quién eres en realidad? Parece contradictorio, pero muchos ancianos, al mudarse cerca de sus hijos, terminan atrapados en una rutina interminable de obligaciones, donde queda la libertad de hacer lo que te gusta, de vivir plenamente. Y lo peor, todo esto puede suceder sin que te des cuenta. Si crees que vivir con tus hijos te garantizará una vejez tranquila, podrías estar cometiendo un gran error. En este video, descubrirás cómo recuperar el control sobre tu vida, sin dejar de lado la convivencia familiar. Créeme, es posible. Quédate conmigo hasta el final y te mostraré cómo. 1. El sueño y la realidad de Doña María, la configuración ideal. Doña María, una viuda llena de expectativas, encontró una nueva oportunidad para comenzar de nuevo junto a su familia después de la pérdida de su amado don Jorge. Como muchos que experimentan la soledad en la vejez, vio en la mudanza a la casa de su hijo Pedro, en la bulliciosa Ciudad de México, una oportunidad para llenar su corazón con el calor familiar. Doña María, con su espíritu alegre y su habilidad para mantener tradiciones, como los icónicos tamales de los fines de semana, se sentía esencial en el hogar. Creía que podía encontrar propósito ayudando con las tareas y conectándose con sus nietos. Para ella, la idea de vivir rodeada de los que amaba era el antídoto para la tristeza que la pérdida había traído. Al principio, la convivencia parecía un sueño hecho realidad. Doña María fue recibida con los brazos abiertos y se dedicó con entusiasmo a la vida familiar. Siempre había sido una mujer de acción, acostumbrada a cuidar de su hogar y a sostener a su familia con sus platillos tradicionales y su energía inquebrantable. Preparar las comidas y ayudar en la crianza de los nietos la hacía sentirse nuevamente importante, útil, viva. Esta nueva etapa, pensaba, sería un tiempo para compartir historias, crear recuerdos y, sobre todo, reforzar los lazos que el tiempo y la distancia habían estirado. Sin embargo, la realidad siempre tiene formas de colarse silenciosamente. No pasó mucho tiempo antes de que la cómoda rutina de Doña María comenzara a pesar. Las pequeñas responsabilidades que antes realizaba con tanto gusto se multiplicaron y, sin darse cuenta, comenzó a vivir más para los demás que para ella misma. Lo que antes era una contribución familiar natural, se convirtió en una especie de obligación invisible. Nadie la forzaba, pero la costumbre y la necesidad terminaron por aprisionarla en una nueva dinámica. La cuidadora incansable, sin tiempo para sus propios deseos. Es común que muchos ancianos, al mudarse cerca de sus hijos, imaginen que van a mantener su autonomía y, al mismo tiempo, disfrutar de la compañía familiar. Pero la vida tiene su propio ritmo, y Doña María, sin querer, empezó a sentirse abrumada. El peso de las tareas diarias y la falta de tiempo para sí misma comenzaron a desgastar ese sentimiento inicial de felicidad. Se dio cuenta de que, a pesar de estar rodeada de personas, algo esencial faltaba. Su individualidad, sus gustos, sus pequeños placeres se estaban disolviendo en la rutina del hogar. Tal vez, pensaba, esto no era lo que realmente deseaba. A pesar de estas primeras sensaciones de cansancio, Doña María no lograba expresar sus sentimientos. El amor por sus nietos y la gratitud por estar con la familia le impedían reconocer que, tal vez, necesitaba algo más que solo estar presente. Muchas veces, las personas mayores creen que el simple hecho de estar cerca de sus hijos es suficiente para garantizar su felicidad. Sin embargo, Doña María estaba aprendiendo, lentamente, que la felicidad también requiere espacio para ser cultivada. Y esta lección, aunque difícil, sería esencial para que pudiera descubrir su verdadero camino. 2. La realidad se instala. Con el paso de los días, lo que antes parecía una dulce rutina comenzó a tomar otra forma. Doña María, que antes encontraba alegría en las pequeñas actividades diarias, ahora se veía envuelta en una serie de obligaciones que tomaban más tiempo y energía de lo que había imaginado. La presencia constante de la familia, que al principio era motivo de felicidad, empezó a mostrar sus facetas más desafiantes.
Sin darse cuenta, pasó de ser una invitada especial a alguien que siempre estaba disponible, ya fuera para cuidar a los niños o resolver pequeños problemas del hogar. Este tipo de situación es común en muchas familias, donde los límites entre ayuda y sobrecarga comienzan a desdibujarse. A lo largo de las semanas, doña María comenzó a sentir los signos del agotamiento. Lo que antes era placentero, como cocinar para todos o jugar con los nietos, se convirtió en una obligación interminable. Ya no tenía tiempo para ella misma, ni para disfrutar de las pequeñas cosas que le gustaba hacer. Pasar una tarde tranquila cosiendo o viendo una novela eran placeres que veía desaparecer en medio de tantas tareas que la rodeaban. La realidad de la convivencia familiar, aunque aún llena de amor, ahora mostraba el peso de sus expectativas no cumplidas. Se daba cuenta de que, tal vez, no era la vida perfecta que había imaginado. Uno de los desafíos que surgen al vivir cerca de la familia es el riesgo de perder el espacio personal. Doña María, siempre tan independiente, vio cómo su privacidad se desintegraba con el tiempo. Sus propias necesidades quedaban de lado y sentía que, poco a poco, estaba perdiéndose a sí misma. Muchas veces, los ancianos que se mudan cerca de sus hijos experimentan una especie de despersonalización. Se convierten en parte de un todo, sin espacio para ser individuos. El sentimiento de obligación constante la hacía sentir como si estuviera atrapada en una red invisible de expectativas familiares. Sin embargo, doña María aún no lograba identificar completamente lo que estaba mal. Se sentía agradecida por estar con su familia, pero una parte de ella anhelaba algo más, y esa confusión interna solo crecía. Como es común en muchas familias mexicanas, el papel de la abuela es visto como esencial en el cuidado de los nietos, en el mantenimiento de las tradiciones y en el apoyo a los hijos adultos. No obstante, esa ayuda puede fácilmente transformarse en una sobrecarga, llevando a la sensación de que sus necesidades individuales son menos importantes que las de los demás. Y fue en este punto que doña María comenzó a preguntarse si realmente era feliz. Es aquí donde muchos comienzan a darse cuenta de que, para vivir bien cerca de la familia, se necesita un equilibrio delicado. Doña María empezó a entender que la vida en familia, aunque rica en afecto, también puede ser exigente. Y así, la realidad que lentamente se instalaba trajo una reflexión importante. Necesitaría encontrar una forma de equilibrar sus responsabilidades familiares con su propia felicidad. Este conflicto, que aún no sabía cómo resolver, sería el punto de partida para un viaje interno de redescubrimiento. 3. Conflicto emocional. Con el paso del tiempo, el peso emocional comenzó a intensificarse para doña María. A pesar de estar rodeada por la familia que tanto amaba, se sentía cada vez más distante de sí misma. Era una sensación difícil de describir, una mezcla entre el amor incondicional por sus nietos y el cansancio de vivir una rutina que no dejaba espacio para sus propios deseos. El conflicto interno que comenzaba a surgir era silencioso, pero profundamente presente en su vida diaria. Se veía atrapada entre el deseo de ser útil y la necesidad de rescatar su propia identidad, que estaba siendo sofocada por las responsabilidades familiares. Al mirar a su alrededor, doña María se daba cuenta de que no estaba sola en ese sentimiento. Muchas amigas que, como ella, se habían mudado a vivir con sus hijos enfrentaban una batalla emocional similar. Hablaban sobre la gratitud de poder ayudar, pero también sobre la nostalgia de aquellos tiempos en los que eran dueñas de sus propios días. Era un dilema, cómo conciliar el amor por la familia con la necesidad de cuidar de sí misma. Doña María empezaba a darse cuenta de que, aunque físicamente estaba cerca de sus hijos y nietos, emocionalmente se sentía cada vez más aislada. Esta percepción la llevaba a una reflexión dolorosa, pero necesaria. La felicidad que tanto esperaba al mudarse tal vez exigía algo más que simplemente estar presente. Con esto, un sentimiento de culpa comenzó a surgir. Doña María amaba a su familia. Eso era innegable. Pero, al mismo tiempo, sentía que estaba sacrificando algo esencial. Era como si su vida se estuviera convirtiendo en un ciclo de obligaciones que, aunque importantes, no dejaban espacio para lo que ella realmente deseaba. Y como muchas abuelas que se entregan de cuerpo y alma a sus familias, no sabía cómo expresar estos sentimientos sin parecer desagradecida. El amor por la familia parecía venir con una carga que ella no estaba preparada para llevar.
El dolor del conflicto emocional también venía de la sensación de pérdida de libertad. Doña María ya no podía decidir qué hacer con su tiempo sin tener en cuenta las necesidades de los demás. El tiempo que antes era suyo ahora pertenecía a los demás, y eso la hacía sentirse aún más atrapada. Muchas veces, los ancianos que viven con sus hijos enfrentan esta sensación de pérdida de control sobre sus propias vidas, lo que puede generar una serie de conflictos internos, como ansiedad y tristeza. La incapacidad de expresar esta necesidad de libertad se convertía en una carga invisible, pero real, para Doña María. En el fondo, Doña María sabía que algo tenía que cambiar. El conflicto emocional que sentía estaba creciendo y comenzaba a afectar incluso su salud. Quería encontrar de nuevo un equilibrio, pero aún no sabía cómo. La necesidad de cuidar de sí misma, de recuperar su independencia, era cada vez más evidente. Sin embargo, la pregunta que la atormentaba era, ¿cómo lograrlo sin herir a las personas que más amaba? 4. El síndrome de la abuela cuidadora. El concepto del síndrome de la abuela cuidadora es algo que, aunque no se hable mucho, afecta a muchas abuelas como Doña María. Es una situación en la que, por amor y dedicación, la abuela asume responsabilidades que van más allá de sus límites emocionales y físicos. En el caso de Doña María, esto se manifestaba como una sobrecarga silenciosa. No se daba cuenta, pero estaba viviendo para los demás, casi sin tiempo para ella misma. Esta falta de equilibrio puede tener efectos profundos en la salud mental y el bienestar de una persona. Doña María, como tantas otras abuelas, se encontraba en una posición en la que su identidad estaba ligada al papel de cuidadora. Con el tiempo, este síndrome puede llevar al agotamiento emocional, la ansiedad e incluso la depresión. Muchas mujeres que se adentran en esta dinámica terminan sintiendo que su vida ha perdido un poco de brillo, de color, de sentido. Doña María, aunque no lograba nombrar lo que sentía, sabía que algo no estaba bien. Extrañaba los momentos en los que simplemente podía ser ella misma, sin las presiones que ahora la rodeaban. La falta de reconocimiento, sumada a la constante demanda de su atención, la hacía preguntarse dónde había quedado la mujer independiente que una vez fue. El impacto de esta sobrecarga no es solo emocional, sino también físico. A menudo, las abuelas cuidadoras comienzan a desarrollar problemas de salud, ya sea por el exceso de trabajo o por la falta de tiempo para cuidarse a sí mismas. Doña María, siempre tan activa, empezó a sentir el peso en los hombros, la espalda y las piernas. Pequeños dolores que antes ignoraba comenzaron a formar parte de su día a día. Y como tantas otras mujeres en esta situación, no se quejaba. Al fin y al cabo, cuidar de la familia era su misión. Pero, ¿hasta qué punto eso era justo para ella misma? ¿Hasta qué punto la obligación de cuidar debía suprimir su necesidad de ser cuidada? La falta de reconocimiento también agrava la situación. A menudo, estas abuelas son vistas como una parte natural de la estructura familiar, como si estuvieran allí para siempre cuidar, siempre hacer más, sin pedir nada a cambio. Para Doña María, el cariño y el amor que sentía por sus nietos e hijos eran innegables. Pero eso no borraba el hecho de que ella también necesitaba tiempo para sí misma y un reconocimiento por todo lo que hacía. El papel de cuidadora, que tantas mujeres desempeñan con tanto amor, no debe ser una prisión emocional. Y esta es una lección que Doña María aún tendría que aprender. El mayor desafío del síndrome de la abuela cuidadora es encontrar un equilibrio entre la dedicación a la familia y la preservación de la propia individualidad. En el caso de Doña María, la solución no era abandonar a su familia ni dejar de cuidar a sus nietos. Al contrario, se trataba de redefinir su papel dentro de esa estructura, asegurando que su propia felicidad también fuera una prioridad. Y ese equilibrio, aunque difícil, era esencial para que ella pudiera vivir plenamente, sin perderse en medio de tantas obligaciones. Doña María estaba a punto de descubrir que la clave para ese cambio estaba a su alcance, y eso la llevaría a un punto de inflexión importante en su vida. 5. El punto de inflexión. Consejo de una amiga. Fue en una conversación casual, durante una tarde tranquila, que Doña María encontró lo que parecía ser una luz al final del túnel. Su amiga Rosa, quien había pasado por una situación muy similar, compartió su experiencia con una sabiduría que solo el tiempo y la experiencia pueden traer.
Rosa había sido, durante muchos años, esa abuela dedicada, siempre lista para ayudar, pero, al igual que doña María, llegó a un punto de agotamiento. Lo que Rosa le contó aquella tarde fue cómo logró salir de ese ciclo y recuperar algo muy valioso, su propia vida. Doña María escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera una revelación personal. Rosa sugirió pequeños pero significativos cambios que hicieron toda la diferencia en su rutina. Empieza con algo sencillo, le dijo. Sal a caminar, ve al Parque Chapultepec, siente el aire fresco, observa los árboles. Eso me ayudó más de lo que esperaba. El consejo parecía tan práctico, tan posible, que doña María sintió una oleada de esperanza. No necesitaba hacer cambios radicales de inmediato. Pequeños pasos podrían ser el comienzo de algo más grande, de un camino hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Rosa también mencionó cómo volver a hacer las cosas que amaba, como sus pasatiempos. La ayudó a redescubrir una alegría que creía haber perdido. Doña María sabía que Rosa tenía razón. Tal vez lo que necesitaba era solo un tiempo para sí misma, sin dejar de lado a su familia, pero también sin sacrificar su propia felicidad. Rosa, con su sabiduría, le sugirió que retomara algo que le gustaba hacer antes de mudarse a la casa de Pedro. ¿Recuerdas cómo te encantaba bailar?, le preguntó Rosa. ¿Y cómo podría olvidarlo? Doña María tenía un profundo amor por los bailes tradicionales mexicanos, especialmente el jarabe tapatío. Era algo que hacía que su corazón latiera con fuerza, que la conectaba con sus raíces y la hacía sentirse viva. Tal vez era hora de volver a bailar. La idea de retomar esos pequeños placeres de la vida, como bailar y caminar, comenzó a tomar forma en la mente de doña María. Se dio cuenta de que había perdido tanto de sí misma al dedicarse exclusivamente a su familia, que había olvidado lo importante que era cultivar sus propios intereses. Rosa, con toda su experiencia, le mostró a doña María que era posible equilibrar ambas cosas, cuidar de su familia y de ella misma. Y así, por primera vez en mucho tiempo, doña María sintió una chispa de esperanza. Tal vez realmente podía lograrlo, encontrar una nueva manera de vivir sin renunciar a lo que era importante para ella. Ese momento con Rosa fue un verdadero punto de inflexión. Doña María ahora tenía un camino a seguir, una estrategia para recuperar su felicidad. Empezó a planear pequeños pasos para integrar esos cambios en su vida. La idea de caminar por el barrio, de redescubrir las alegrías que le proporcionaba el baile, no solo parecía posible, sino necesaria. Esa conversación con Rosa fue como una semilla plantada en su corazón, y doña María estaba decidida a hacerla florecer. 6. El punto de inflexión: crecimiento personal. Después de aquella inspiradora conversación con Rosa, doña María comenzó a dar sus primeros pasos hacia el cambio. Decidió que era hora de reconectarse con las cosas que le traían alegría, empezando por el baile. Pronto se inscribió en una clase de baile tradicional mexicano, algo que siempre hacía que su corazón latiera con fuerza. El jarabe tapatío, con sus vibrantes movimientos y ritmo contagioso, le recordaba su juventud, esos momentos en los que se sentía completamente libre. Volver a bailar no era solo una forma de hacer ejercicio, sino un acto de rescate de su propia esencia, algo que había dejado de lado por tanto tiempo. Las caminatas por el barrio también se convirtieron en parte de su nueva rutina. Doña María comenzó a explorar las calles bulliciosas de la Ciudad de México con una nueva perspectiva. Caminando por el Parque Chapultepec, sentía el aire fresco, observaba los árboles y, de alguna manera, redescubría la ciudad que la rodeaba. Esos momentos a solas, en los que podía pensar, reflexionar y simplemente estar presente, le trajeron una sensación de paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Y así, poco a poco, doña María empezó a darse cuenta de que estos pequeños gestos de autocuidado hacían una gran diferencia en su bienestar emocional. Con el tiempo, se dio cuenta de que estos cambios no solo la ayudaban a recuperar su felicidad, sino que también la fortalecían como persona. El crecimiento personal que estaba experimentando la hacía sentirse más segura, más consciente de sus propias necesidades y más dispuesta a hablar de ellas. Doña María descubrió que, al cuidarse a sí misma, también estaba cuidando mejor de su familia de una manera más equilibrada.
La alegría que sentía al regresar a casa después de una clase de baile o una caminata revitalizante era evidente para todos. Sus hijos y nietos notaron el cambio, y el ambiente en casa se sentía más ligero, más alegre. A medida que doña María se reconectaba con esas partes olvidadas de sí misma, comenzó a ver la vida desde una nueva perspectiva. El crecimiento personal que estaba experimentando iba más allá de simplemente retomar viejos pasatiempos. Era un viaje de redescubrimiento. Empezó a preguntarse qué más podría hacer por ella misma, sin dejar de lado su amor por la familia. Ese equilibrio entre ser abuela, madre y, por encima de todo, doña María, era lo que estaba buscando, y ahora sabía que era posible encontrarlo. Poco a poco, doña María estaba construyendo una nueva realidad para sí misma, en la que su felicidad no quedaba en segundo plano. Y en ese proceso, se dio cuenta de que cuidarse a sí misma no era un acto egoísta, sino una manera de ser una mejor versión de sí misma para aquellos que amaba. El crecimiento personal que comenzó con pequeños pasos se estaba convirtiendo en un movimiento transformador en su vida, y ahora estaba más decidida que nunca a seguir adelante. 7. Restaurando el equilibrio. Conversación con Pedro. Doña María sabía que, para que los cambios fueran duraderos, era necesario tener una conversación sincera con Pedro. Había pasado semanas reflexionando sobre su vida, sobre las responsabilidades que la rodeaban y sobre lo que necesitaba hacer para recuperar su independencia. Sin embargo, también entendía que esta charla sería delicada. ¿Cómo decirle a su hijo que la amaba y valoraba su presencia, que necesitaba más espacio? La ansiedad flotaba en el aire, pero doña María sabía que, para el bien de todos, esta conversación era inevitable. Al fin y al cabo, era importante que su familia supiera lo que estaba ocurriendo en su corazón. Cuando finalmente se sentaron a hablar, Pedro se sorprendió, pero escuchó atentamente. Doña María le explicó, con calma y ternura, que aunque amaba estar cerca de la familia, sentía que había perdido parte de su identidad en el proceso. Necesitaba momentos para sí misma, un espacio donde pudiera redescubrir sus pasatiempos y cuidar de su salud emocional. Pedro, como muchos hijos, no había notado lo abrumada que estaba su madre. Siempre había pensado que su ayuda venía de manera natural, sin percibir el peso invisible que ella cargaba. Esa conversación fue un momento de revelación para ambos. Pedro se sintió conmovido por la honestidad de su madre. Se dio cuenta de que, al exigir tanto de ella sin ser consciente de ello, estaba contribuyendo al agotamiento emocional que ella venía experimentando. Comprensivo, Pedro prometió darle más espacio a doña María, permitiéndole retomar el control de su propia vida. Sabía que esto no significaba que dejaría de ser una presencia importante en la familia, sino que ella necesitaba encontrar un nuevo equilibrio entre cuidar de los demás y cuidarse a sí misma. Este entendimiento trajo una sensación de alivio en su relación, algo que no había existido antes. Esta conversación también fue liberadora para doña María. Se dio cuenta de que hablar abiertamente sobre sus necesidades no fue tan difícil como imaginaba. En lugar de sentirse culpable, se sintió empoderada por haber expresado finalmente lo que sentía. Esto marcó el inicio de una nueva etapa en su relación con Pedro, donde ambos entendían que la independencia y el bienestar de doña María eran fundamentales para la felicidad de todos. La relación, que antes estaba marcada por la expectativa silenciosa de que siempre estaría disponible, ahora se transformaba en algo más ligero y equilibrado. Este cambio fue crucial para doña María. Se dio cuenta de que, al establecer límites y comunicar sus necesidades, no solo se estaba fortaleciendo a sí misma, sino también fortaleciendo los lazos familiares. Pedro, por su parte, se mostró más atento y comprensivo, entendiendo que el amor por su madre no significaba colocarla en una posición de sobrecarga. Esta nueva dinámica abrió el camino hacia una relación más saludable y armoniosa, donde el respeto por la individualidad de cada uno se convirtió en la base de sus interacciones. 8. Restaurando el equilibrio. Nuevas dinámicas. Tras la honesta conversación entre doña María y Pedro, las cosas empezaron a cambiar de manera positiva. Se estableció un nuevo equilibrio, donde las responsabilidades se compartían de manera más justa y doña María finalmente pudo comenzar a vivir para sí misma nuevamente. Una de las primeras grandes decisiones que tomó fue mudarse a un pequeño apartamento en Coyoacán, un barrio encantador de la Ciudad de México,
conocido por su cultura vibrante y su tranquilidad. Aunque seguía cerca de su familia, este cambio marcó un nuevo capítulo en su vida, donde tendría más control sobre su tiempo y su rutina. Ese espacio solo para ella se convertiría en un refugio, un lugar donde podría cultivar sus pasatiempos y su paz. La decisión de doña María de vivir sola no fue fácil, pero fue esencial para restaurar el equilibrio que tanto necesitaba. Con su nuevo hogar, redescubrió el placer de las pequeñas cosas, como despertarse temprano para escuchar el canto de los pájaros, preparar su propio desayuno con calma e incluso sentarse en el balcón para leer. Se reconectó con actividades que antes eran imposibles de conciliar con la agitada rutina en la casa de Pedro. El hecho de poder tomar esas pequeñas decisiones diarias, sin la presión de atender constantemente las demandas familiares, le trajo una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Este cambio también impactó positivamente sus relaciones familiares. El tiempo que doña María pasaba con Pedro y sus nietos se volvió más valioso y significativo. Ahora, cuando visitaba a la familia, estaba realmente presente, con energía renovada y disposición para disfrutar de cada momento. Los fines de semana en familia, que antes resultaban agotadores, se convirtieron en momentos de alegría genuina. Podía jugar con sus nietos, preparar sus famosos tamales y, al final del día, regresar a la tranquilidad de su apartamento, donde podía recargar sus energías. La calidad del tiempo compartido superó con creces a la cantidad. Pedro también notó la diferencia. Su madre estaba más feliz, más animada, y eso se reflejaba en todas las interacciones familiares. La relación entre ambos se volvió más ligera, sin las tensiones silenciosas que antes surgían debido al agotamiento de doña María. Ahora, ella podía visitar a su familia con la certeza de que, cuando quisiera, podía volver a su propio espacio, sin la sensación de estar atrapada en una rutina que ya no le pertenecía. Este nuevo equilibrio trajo armonía para todos y, más importante aún, paz al corazón de doña María. Las nuevas dinámicas familiares demostraron que el amor no se mide solo por la cercanía física, sino por la calidad de las interacciones y el respeto a las necesidades de cada uno. Doña María finalmente encontró el punto ideal entre estar presente para su familia y cuidarse a sí misma. Con su vida en Coyoacán y las visitas regulares a la casa de Pedro, logró algo que parecía imposible meses antes: una vida en la que su independencia y felicidad coexistían en armonía con el amor por su familia. Ahora que has aprendido cómo el equilibrio entre estar cerca de la familia y cuidarte a ti mismo es fundamental, es hora de reflexionar. ¿Has estado priorizando tu propia felicidad? ¿Será que el peso de las obligaciones te ha robado la alegría y la ligereza que mereces? Quizás este sea el momento de hacer algunos cambios, de restaurar tu autonomía y, al mismo tiempo, fortalecer los lazos con quienes amas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso para transformar tu vida? Piensa en ello. No esperes que los demás reconozcan tus necesidades. Toma la iniciativa de cuidarte. ¿Qué te parece empezar ahora mismo? Si este vídeo te aportó valor, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo y descubriendo formas de vivir mejor. Así, no te perderás ninguno de los próximos contenidos que, sin duda, te ayudarán aún más en este viaje de autodescubrimiento y equilibrio. Vamos juntos